Hermanos, que la palabra de Dios esté dentro de ustedes, como dice la Biblia, ¿no? Que como cuando la leemos, así como lo mencionó el hermano, ¿verdad? Que por su misericordia, ¿verdad? Que cada día podemos tener, ¿verdad? Esta vida y la promesa de la vida eterna. Entonces es algo bien hermoso tenerlo así, ¿verdad? En mente, en nuestros corazones. Entonces, amados hermanos y amigos, como cada domingo del año, feliz día de resurrección. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes y sus amadas familias. El mensaje del día de hoy se titula Tres razones por las que Jesús se sacrificó por ti. Tres razones por las que Jesús se sacrificó por ti. Ahora, el día de hoy, vea, se utiliza de manera no tan significativa la palabra sacrificio. Unos dicen, me voy a sacrificar y hoy no voy a pedir postre. Otros dirán, me voy a sacrificar unas horas de sueño para hacer la tarea. Otros, me voy a sacrificar unos dolaritos y voy a comprar algo que realmente me gusta. Y ya se dan una idea, ¿verdad? De lo cómodo que son nuestros sacrificios, ¿verdad? Pero ahora definamos el sacrificio como dar tu vida por alguien más, ¿verdad? Dar tu vida por alguien más. Ahí en Romanos capítulo 5, versículos 7 y 8, Romanos capítulo 5, versículos 7 y 8, dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Alabado sea el Señor. Así es, ¿verdad? Aunque osaras morir por alguien, de seguro sería por un justo, es decir, por una persona buena, como dice ahí. O en otras palabras, por alguien que te ama. Pero ya morir por alguien que no te ama, o peor, te odia, y no solo te odia, sino te odia a morir y desea tu muerte, y no solo desea tu muerte, sino que provoca literalmente tu muerte, o sea, morir por alguien así. Wow, hermano, solamente el Señor Jesucristo lo hizo. Entonces, Romanos capítulo 5, versículo 6, o sea, ahí mismo estamos en Romanos 5, pero ahora el versículo 6, ya leímos el versículo 7 y 8, pero el versículo 6 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ahora, esa misma cita, Romanos 5:6, la voy a leer, pero en la nueva traducción viviente, que lo dice de esta manera. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, pecadores. Ahora, esa misma cita, Romanos 5:6, pero en la palabra de Dios para todos, lo dice de esta manera. Cristo murió por nosotros en el momento preciso, cuando éramos incapaces de salvarnos, siendo enemigos de Dios. Entonces, ¿qué cosas, hermanos? Ustedes pueden ver cómo los primeros hermanos ya que tuvimos en la iglesia, o sea, los primeros que se convirtieron eran los que habían estado gritando, crucifícale, crucifícale. Y el Señor, vea qué fue lo que dijo, no les tomes en cuenta este pecado porque no saben lo que hacen. Entonces es increíble, ¿no? El amor tan grande para con nosotros. Entonces, con esto en mente, con esa definición de sacrificio, es que el tema de hoy se titula Tres razones por las que Jesús se sacrificó por ti. Ahora, ya leímos la razón o la motivación que envuelve las tres razones que veremos hoy. Es decir, más Dios muestra, ¿qué cosa? Su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, Romanos 5:8. Entonces es su amor, ¿verdad? Entonces su motivación, ¿verdad? Por hacer lo que hizo es su amor por nosotros. Pero cuando hablo de las tres razones que vamos a ver el día de hoy, me refiero a que con qué fin murió por nosotros. Es decir, qué función cumple, qué resultado da, qué se gana, qué se obtiene, vea. A eso me refiero con las tres razones por las que se sacrificó por ti y por mí. Y los encerramos, ¿verdad? En tres puntos. Pero como le digo, ya hablando de motivación, fue su amor por nosotros. Ahora comencemos a decir entonces la primera de las tres razones por las que tuvo que sacrificarse por nosotros en cuanto a función, ¿verdad? Por ti y por mí. Número uno, para pagar por tus pecados. Para pagar por tus pecados. En Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10, ¿qué es lo que dice? Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10.
Dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Por esa misma cita, 1 Juan 4:10, la versión Dios habla hoy, lo dice de esta manera. El amor consiste en esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo para que ofreciéndose en sacrificio, nuestros pecados quedaran perdonados. ¿Vea? Y es ahí como dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 3, versículo 10, ¿se acuerdan? Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Entonces, cuando dice que pagó por nuestros pecados, es el de todos, hermanos, el de todos. O sea, nadie puede decir nadie puede decir, bueno, pues Jesús no murió por mí porque yo soy santo, que jamás he pecado, jamás he violado la ley de Dios. No, nadie puede decir eso. Como les mencioné, Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Ahora, Romanos capítulo 6, versículo 23, ¿qué es lo que dice? Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, hermanos. Entonces uno puede ver ahí claramente, ¿verdad? Entonces está pagando, ¿verdad? Pagando por nuestros pecados, ¿para qué? Para que no fuéramos al infierno, para que no fuéramos a la condenación, ¿verdad? Porque entonces si nosotros pagáramos nuestros propios pecados, ahí ya quedamos, ¿verdad? Ya en nuestro fin. Entonces, por eso es bien importante, por eso, para pagar por los pecados que Él se sacrificó por nosotros. ¿Verdad? Entonces, ¿verdad? Pero quiero hacerles una pregunta. ¿Pero acaso eso significa que nadie del mundo va a terminar pagando por sus pecados? Pues ahí está la cosa. Él le ofrece a todos el perdón de sus pecados, pero de una manera voluntaria. Es decir, el que no tiene fe en Jesús y su obra redentora tendrá que pagar por sus propios pecados. Juan capítulo 3, versículo 16, hermanos, una cita que muchos lo mencionan y es hermosísima. Y entonces digo esto que muchos lo mencionan por eso de que quede bien claro lo que dice ahí. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, que dice unigénito, para que todo, fíjense lo que dice ahí, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, bien importante lo que dice ahí. O sea, Él se lo ofrece a todos, pero es importante, hermanos, creer en Él, porque eso se lo ofrece, dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muy importante. En Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16, ¿qué dice? Marcos 16, versículo 15 y 16. Dice, y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, ¿se fijan cómo dice ahí? Mas el que no creyere será condenado. Entonces, esto, hermanos, él derramó su sangre para pagar por nuestros pecados, pero como les digo, es algo de manera voluntaria, es decir, uno tiene que creer en él. Entonces yo enfatizo eso, hermanos, porque eso es lo que nos corresponde a nosotros. O sea, Él ya hizo su obra redentora increíble, me refiero al sentido de que maravillosa, ¿verdad? Pero en el caso de nosotros, uno tiene que corresponder o responder a ese llamado, a esas buenas nuevas de salvación. Entonces, número 2, el número 2 es para llevarte a Dios, para llevarte a Dios. Entonces, con la primera razón, Él te está mostrando misericordia, con la primera razón que ya vimos. Él te está mostrando su misericordia, es decir, no te está dando lo que te mereces, sino que Él paga por tus pecados con su propia vida. Y con esta razón, número 2, o sea, para llevarte a Dios, ya te está mostrando su gracia. Es decir, aparte de no darte lo que te mereces, te está regalando, te está obsequiando lo que no te mereces, la salvación, el que puedas ver de una manera redimida ir a la misma presencia de Dios, hermanos, es algo tremendo. Fíjense lo que dice Primera de Pedro 3:18. Primera de Pedro 3:18. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Dice ahí, ¿cómo dice ahí? Para
llevarnos a Dios. Entonces, digan, la primera razón que mencionamos, ya, para perdonarnos por nuestros pecados. Segunda, para llevarnos a Dios. Ahí lo dice este texto. Dice, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y está, obviamente, de una manera redimida. Dice, siendo a la verdad, hablando de Jesús, muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Ahora, esta misma cita, 1 Pedro 3:18, la nueva Biblia viva, o sea, esa versión, la nueva Biblia viva, lo dice de esta manera. Dice, porque Cristo murió por los pecados una vez y para siempre. El justo por los injustos para llevarlos a ustedes a Dios. Así dice esta versión. Dice, Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu, con E mayúscula, el Espíritu hizo que volviera a la vida. ¿Verdad? Entonces, acuérdense, hermanos, que en la palabra de Dios se nos menciona, ¿verdad? Que entonces nosotros también, ¿verdad? Los que hemos creído en Él y que tenemos entonces también, por obediencia, el Espíritu Santo morando en nosotros, como ¿verdad? También es el sello de salvación, ¿verdad? Para el día de la resurrección. Entonces, bien hermoso. Ahora, Mateo capítulo 28, ya hablando acerca de eso, como dijimos al final, él sufrió la muerte en su cuerpo, pero, y este pero es muy importante, el Espíritu hizo que volviera a la vida. Entonces vamos a ver ese pasaje, ¿no? Mateo 28, del 1 al 8. Mateo 28, del 1 al 8. Bueno, del 1 al 10. Dice así, dice, pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, dice, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Dice, su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Dice versículo 5, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces ellas saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas, ¿verdad? Acercándose, abrazaron, dice, sus pies y le adoraron. Y dice ahí el versículo 10, entonces Jesús les dijo, no temáis, y da las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Entonces, o sea, imagínense, o sea, esa escena, imagínense cuando ya nosotros podamos hacer eso, hermanos, cuando ya vean nosotros el Señor Jesucristo venga, vea, con sus decenas de millares y nosotros hemos arrebatado, ¿verdad? Resucitados en cuerpos nuevos y poder estar con el Señor, hermanos. ¿Usted cree que si ellas pudieron abrazar sus pies y adorarlo, nosotros no vamos a poder hacer eso? Amén, hermano, que sí lo vamos a poder hacer, hermanos. Piense en ese momento tan maravilloso cuando podamos hacer eso, hermanos. Entonces, aparte de que Jesús se sacrificó para pagar por nuestros pecados y para llevarnos a Dios, la tercera razón es muy importante. La tercera razón es para ser tu Señor, para ser tu Señor. Dice Romanos capítulo 14, versículo 9. Romanos 14, 9 dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. ¿Sí se fijan? O sea, para tener un señorío absoluto. Entonces dice, por eso, para eso murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven, o sea, de toda la humanidad. Hechos capítulo 2, versículo 36 al 38. Hechos 2, 36 al 38 dice, estaba Pedro aquí predicando, ¿no? Cuando fue el día de Pentecostés, ¿verdad? Y que fue un primer día de la semana, y él está predicando y dice, y cuando vino el Espíritu Santo y dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, ¿qué dice ahí? Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír eso se compugieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pero les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros
en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué dice Mateo 28? Acuérdense que vimos los primeros 10 versículos ya de Mateo 28, pero quiero irme hacia Mateo 28, 18 al 20. Otra vez, esto lo estoy mencionando, por eso que claramente se ve su señorío. Y entonces, como ellos, como los primeros cristianos ahí en Hechos capítulo 2, ellos de manera voluntaria, sí es nuestro Señor, porque acuérdense, Él es Señor de todos, pero no es Salvador de todos. Entonces, por eso en el caso de nosotros es el que de manera voluntaria, entonces lo recibe a Él como su Señor. Vea que estamos hablando que esta es la tercera razón por la cual Él murió, Él se sacrificó a sí mismo por nosotros, es para ser nuestro Señor. Entonces es bien claro, vea, que también podemos ver que entonces Él espera respuesta de que de una manera voluntaria nosotros digamos, sí, tú eres el Señor. Entonces Mateo 28, 18 al 20 dice así, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Así digan, o sea, una autoridad absoluta. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego dice el versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Verdad? Como entonces toda la autoridad ha sido puesta en él, entonces, o sea, el Padre le dio toda potestad al Hijo, entonces por eso él puede decir, ¿verdad? Enséñenles a todas las personas que obedezcan lo que les he mandado, ¿verdad? Y entonces, gracias a Dios, ¿verdad? Que tenemos entonces que los apóstoles entonces escribieron, ¿verdad? Inspirados por el Espíritu Santo ya también en el Nuevo Testamento, así como había sido inspirado por Dios a los profetas del Antiguo Testamento, y ahora sí en el Nuevo Testamento ya lo tenemos en la palabra de Dios con nosotros, y gracias a Dios por todos los que Él usó para poder traducir y para poder preservar su palabra y que fuera por todo el mundo la palabra de Dios. Y todavía aún el día de hoy hay personas que se están dedicando a traducir todavía en más idiomas y dialectos la palabra de Dios para que alcance a todo el mundo. Entonces es bien importante eso, entonces que Dios bendiga a esas personas que hacen eso. Entonces dice Juan capítulo 5, versículo 21 al 24, hablando de la autoridad de Jesús, fíjense, Juan 5, 21 al 24, dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Así se fijan, a los que quiere da vida. Versículo 22, porque el Padre a nadie juzga. Oh, wow, ¿escucharon eso? Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio, o sea, toda la autoridad dio al Hijo. ¿Para qué? Para que todos honren al Hijo, o sea, Jesús, como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Entonces, de cierto os digo, el que oye mi palabra, dice Jesús, y cree al que me envió, o sea, su Padre Celestial, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Así fijan, entonces cuando ya él declara como él tiene toda la autoridad, está dando a entender, entonces tienen que escuchar mi palabra. Y obviamente cuando dice escuchar se refiere en cuanto a ponerle atención, ¿por qué? Para obrar conforme a ella, conforme a su palabra, dice. El que oye mi palabra y crea el que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, amigo, ya terminamos. Amigo, la razón por la que Jesús se sacrificó por ti fue para pagar por tus pecados, para llevarte a Dios de una manera redimida y para ser tu Señor, ¿verdad? Y si tú voluntariamente quieres confesar tu fe en Él como tu Señor y Salvador y obedecer su evangelio en las aguas del bautismo, haznos saber después del canto de invitación o contáctanos a nosotros o a un miembro que viva cerca de ti para que te ayude a obedecer a Jesús, ¿verdad? Entonces el hermano que tiene el himno de invitación tiene lugar. Gracias.